Para la periodista Anabel Hernández, Omar García Harfuch estaría implicado en el crimen de Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde 2016, tras concluir su investigación que culminó con su libro, La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar, Anabel Hernández ha sostenido que fue un crimen de Estado en el que participó el crimen organizado y autoridades municipales, estatales, pero sobre todo miembros del Ejército, la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal. En ese entonces, el jefe de la base de la Policía Federal en Iguala era Luis Antonio Dorantes, quien envió a sus elementos a las calles esa noche. Pero Dorantes no se mandaba solo, su jefe era Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana. En su más reciente columna publicada en Deutsche Welle, Anabel Hernández señala que durante los 2 últimos años ha dado a conocer el historial de irregularidades en la carrera policíaca de Omar García Harfuch, así como información precisa que lo involucra en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. En el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y en la audiencia judicial llevada a cabo el 20 de agosto, tras la detención de Murillo Karam, la Fiscalía afirmó que el 7 de octubre de 2014, García Harfuch participó en una reunión llevada a cabo en Iguala, encabezada por el entonces procurador y por Tomás Herón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, entre otros. Anabel Hernández señala que a raíz de sus artículos, García Harfuch ha dicho, en entrevistas dadas a medios de comunicación, que él ya no estaba en Iguala cuando ocurrieron los hechos, y que no tenía ninguna injerencia o mando en la Policía Federal en Guerrero. Pero miente, y eso, de acuerdo con Anabel Hernández, lo prueban documentos firmados por él mismo y los oficios que Dorantes le envió antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014. Anabel Hernández sostiene que Omar García Harfuch aspira a llegar a ser secretario de Seguridad Pública Federal, si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, e incluso sueña con llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Para ello ha emprendido una intensa campaña en medios de comunicación. Refiere que el caso Ayotzinapa no es el primero en que García Harfuch engaña a los ciudadanos, y no es la primera vez que está involucrado en irregularidades. De hecho, su carrera de policía nació torcida. Hay documentos que prueban sus autoimplicaciones con el crimen organizado, acciones ilegales y abuso de autoridad. A los 26 años de edad y con apenas la preparatoria terminada, ingresó a la Policía Federal con la ayuda y protección del jefe policíaco Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ambos acusados en Estados Unidos de operaciones de narcotráfico y complicidad con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, desde 2001 hasta al menos 2019. Cuando García Harfuch entró a la cofradía policíaca, ya estaban sus integrantes involucrados en el crimen organizado. Aunque tenía el cargo de suboficial, García Harfuch en realidad fungía como una especie de valet de Cárdenas Palomino, le cargaba el portafolio, lo llevaba a limpiar los zapatos y su ropa sucia a la lavandería. Su actitud servil y su obediencia lo ayudó a tener diversas promociones fuera de norma, todas ellas firmadas por Cárdenas Palomino según los documentos que la periodista asegura tiene en su poder. Anabel Hernández sostiene que desde el inicio, Omar García Harfuch era un policía nocivo, que reprobó los exámenes de confianza que por ley le fueron aplicados. Fue sometido por lo menos en 3 ocasiones al examen del polígrafo, mejor conocido como detector de mentiras. En diferentes ocasiones, a la pregunta, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?, García Harfuch registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. Según el expediente, cita a Anabel Hernández, García Harfuch reconoció que tenía contactos con integrantes de la delincuencia, que según dijo, le proporcionaban información. Justificó que no los arrestaba al no existir flagrancia. Debido a todas estas anomalías, Anabel Hernández refiere que la Unidad de Asuntos Internos determinó que debía iniciarse en su contra un proceso administrativo, por no cumplir con el requisito de aprobar los procesos de control de confianza para permanecer en la institución. Debió ser expulsado de la corporación, pero Cárdenas Palomino lo protegió y lo comenzó a enviar a plazas controladas por grupos criminales con los que él tenía complicidad. Anabel Hernández cita que de finales del 2011 hasta 2012, Cárdenas Palomino le asignó a García Harfuch una comisión confidencial en Guerrero. En ese tiempo, el territorio estaba bajo el control del cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, las 2 organizaciones criminales a las que Cárdenas Palomino servía a cambio de sobornos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En febrero de 2013, García Harfuch fue nombrado coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, cargo que ocupó oficialmente hasta al menos el 28 de septiembre de 2014. Fue en ese periodo
cuando era titular de la Policía Federal en Guerrero, que miembros de la corporación bajo su mando establecieron relaciones de complicidad con grupos criminales en Guerrero, y esto es parte del contexto esencial para comprender lo ocurrido aquella noche en Iguala, y la participación activa de los policías bajo el mando de García Harfuch, señala Anabel Hernández en su columna de Deutsche Welle. Finalmente, durante una entrevista con el periodista Jesús Escobar, Anabel Hernández sostuvo que Omar García Harfuch miente. Los policías federales que estaban bajo el mando de Omar García Harfuch no solo estuvieron ahí, no solo estuvieron persiguiendo a los estudiantes, no solo supieron exactamente lo que estaba pasando y no los ayudaron, los atacaron directamente. En esta noche, Omar García Harfuch era el titular legal, administrativamente, de la Coordinación Estatal Guerrero, de la Policía Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de esta comunidad? Pues vaya información que se dio a conocer el fin de semana en torno a la declaración de Jesús Murillo Caram, quien fuera Procurador General de la República durante la noche de Iguala. Este hombre que fue detenido el viernes y que, según trascendió, habría dicho que la verdad histórica se fabricó en un cónclave en donde estuvo presente Omar García Harfuch. Ahora, ojo con esto, la participación de García Harfuch en la noche de Iguala no es algo nuevo. Una gran periodista como Anabel Hernández lo ha venido dando a conocer en diversas ocasiones y en distintos espacios. Incluso hay un libro muy recomendable que es La verdadera noche de Iguala, que es necesario que usted vea, lea y entienda. ¿Para qué? Para comprender a fondo esta tragedia que vivió nuestro país. Voy a platicar precisamente con mi admirada Anabel Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Anabel, ¿cómo estás? Querido Jesús, saludos a ti y al auditorio. Anabel, Omar García Harfuch, tú misma lo has dicho, era el jefe de la Policía Federal en Iguala. Él se deslinda, dice que él no tuvo nada que ver con esa noche, pero en realidad, ¿cuál fue el papel? ¿Qué hacía García Harfuch en Iguala? ¿Cuál era su vínculo directo con lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, antes de llegar a este tema de exactamente el papel de Omar García Harfuch en la noche de Iguala, creo que tendríamos que decir cuál fue el papel de la Policía Federal en la noche de Iguala para entender la gravedad de los hechos en los que participó García Harfuch. Como tú sabes, desde octubre de 2014, es decir, apenas días después de los hechos ocurridos en Iguala, he investigado el caso durante los últimos 8 años. Incluso los últimos resultados de mi investigación fueron justamente los documentos que involucran a Omar García Harfuch y otros documentos que involucran a prácticamente todos los policías federales que estaban bajo sus órdenes en Iguala, los cuales nunca dijeron la verdad, falseaban sus declaraciones, las cambiaban una y otra vez cuando declararon ante la PGR y después en un examen de polígrafo, es decir, el detector de mentiras que le aplica la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal a estos policías en 2015, ahí se determina que estos policías mintieron, que esos policías que estaban bajo las órdenes de García Harfuch estaban al servicio del narcotráfico, que ellos sabían lo que había sucedido y que incluso sabían con anticipación que los estudiantes serían atacados ese día 26 de septiembre. En el marco de mis investigaciones, en el primer viaje que hago a Iguala, comienzo a recoger los testimonios de estudiantes sobrevivientes, de vecinos de la calle de Juan N. Álvarez, por ejemplo, donde ocurrió uno de los ataques, y tuve acceso a los documentos periciales, a las necropsias de los estudiantes asesinados, uno de ellos Daniel Solís y otro de ellos Julio César, su apellido, discúlpame, no me lo tengo en este momento, que quedaron sus cuerpos tirados allá en la calle Juan N. Álvarez. Estamos hablando que ahí fue uno de los ataques más violentos que sufrieron los estudiantes. Estamos hablando de que en la narración que hace el Ministerio Público cuando va a las 3:20 de la mañana a visitar la calle Juan N. Álvarez y a empezar a observar la escena del crimen, hay pedazos de dedos tirados por la calle, hay guaraches sin dueño, que pertenecían seguramente a los estudiantes que desaparecieron esa noche en esa calle. En esa calle desaparecieron al menos 20 de los 43 estudiantes.
había paredes manchadas de sangre y había decenas y decenas y decenas de casquillos de armas de alto poder. Cuando el Ministerio Público entra al autobús, que estaba en el tercero hasta atrás, en esa fila de 3 autobuses que eran en la calle Juan N. Álvarez, entra ese autobús, el Estrella de Oro, de donde desaparecieron estos 20 estudiantes, y ve charcos de sangre, y ve una serie de piedras, ves piedras tiradas por aquí y por allá dentro del vehículo. Con piedras. Era el único instrumento que esa noche estos muchachos tenían para defenderse de las armas de alto poder disparadas en su contra por el Estado, por funcionarios públicos que participaron esa noche. Habría que ver esa escena, habría que leer esos documentos para sentir el dolor y la infamia y entender realmente de qué se trató esa noche de Iguala. No era solamente asesinar a los estudiantes, realmente fueron eventos violentos que desde un principio supe bien a través de documentos y de testigos, participó directamente todos los niveles de gobierno, policía municipal, policía estatal, ejército, policía federal e incluso integrantes de la PGR, porque la PGR en Iguala tiene una base de operaciones mixtas. Uno de los eventos más violentos que sucedió esa noche, tuve video de ese evento. Los estudiantes sobrevivientes tomaron video de lo que estaba ocurriendo ahí en la calle Juan N. Álvarez mientras los atacaban, mientras les disparaban, mientras los policías de diversos órdenes los amedrentaban. Y hay un grito desesperado de uno de esos estudiantes. Está diciendo ahí en pleno ataque, ya se van los policías, refiriéndose a los policías municipales. Se quedan los federales. Nos van a querer fastidiar. No lo digo yo, lo dice un video grabado por los estudiantes que yo hice público en diciembre de 2014 en mi primer reportaje publicado en la revista Procesa y en otros medios de comunicación, y en otros medios de comunicación sobre la verdadera noche de Iguala. Es decir, los policías federales que estaban bajo el mando de Omar García Harfuch no solo estuvieron ahí, no solo estuvieron persiguiendo a los estudiantes, no solo supieron exactamente lo que estaba pasando y no los ayudaron, los atacaron directamente. Hay testimonios de vecinos que hablan que la calle Juan N. Álvarez y todas las calles que confluían ahí estaban bloqueadas por unidades de la Policía Federal y que la Policía Federal, los estudiantes lo reconocieron desde su primer testimonio que participaron en el ataque. Ya deja tú la omisión, ya deja tú lo demás. Fue el ataque directamente. Ahora, en esta noche, Omar García Harfuch era el titular legal, administrativamente, de la Coordinación Estatal Guerrero, de la Policía Federal. ¿Por qué? Permítame salir un poco del tema central, pero ¿por qué ese nivel de violencia, Anabel? ¿A qué lo atribuyes tú, a ese nivel de violencia por parte de las autoridades en contra de los estudiantes? ¿Qué se buscaba? ¿Dar un mensaje? ¿Es su forma de operar? ¿Es una estrategia paramilitar? ¿A qué lo atribuyes? Es muy peculiar, Jesús, lo que pasó esa noche. Y me parece que, aunque sin duda alguna, y yo no puedo menoscabar la importancia de este informe de la Comisión de la Verdad que dio a conocer el subsecretario Encinas, creo que es un documento importante, histórico, valioso. Creo que falta más que hacer por la comisión, pero creo, como conozco el caso, diría yo que es un informe importante, ¿no? No llega a la totalidad de la verdad, pero se aproxima de manera importante. Y es importante señalar que esta violencia se concentró principalmente en 2 autobuses. Esa noche estaban 100 estudiantes que salieron de la Normal de Isidro Burgos de Ayotzinapa para ir a Iguala para secuestrar algunos autobuses que después iban a utilizar para la protesta del 2 de octubre. Al final de esa noche, los estudiantes viajaban en 5 autobuses, donde se concentró la hazaña, donde se concentraron los disparos, donde se concentró la violencia fue principalmente contra 2 autobuses. 2 autobuses que habían sido monitoreados por el ejército
desde las casi 6 de la tarde que salen de Ayotzinapa. 2 autobuses que son monitoreados por la Policía Federal durante todo el recorrido, es decir, casi 3 horas que hacen de Ayotzinapa a Iguala. Y son los 2 autobuses de donde desaparecieron los 43 estudiantes. ¿Cuál era la razón de esa violencia? La información, al menos que yo pude recabar a través de fuentes directamente involucradas con la organización criminal que se supone fue el artífice de este ataque, afirman que supuestamente en estos autobuses habría un cargamento de droga, los estudiantes no lo sabían, habían secuestrado estos autobuses algunos días después, los toman, ese día sacan estos autobuses de la Normal Isidro Burgos para viajar y poder ir a Iguala, y supuestamente en esos autobuses había esta carga de droga y el CAPU se habría comunicado con las autoridades federales, con el ejército en particular, con el coronel que estaba en el 27 Batallón de Infantería, Rodríguez Pérez, si no me equivoco, y le habría ordenado que acomodara el lugar, recuperaran su droga. Y era una orden porque de acuerdo a la información que hay documental, el ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal y elementos de la Policía Municipal estaban en la nómina del crimen organizado. Imposible que Omar García Harfuch no supiera lo que estaba haciendo la Policía Federal en ese momento, que no supiera con coordinación con otros lo que estaba pasando. No solo es imposible, él recibió reportes en directo. Este hombre, Omar García Harfuch, es un sujeto que no se puede entender lo que hizo esa noche y cómo miente ahora y cómo seguirá mintiendo, imagino, mientras no haya una acción de la justicia y suceda pues lo que sucedió como con Murillo, que le giren una orden de atención y que esté en la prisión, porque de lo que le acusa la Comisión de la Verdad es una cosa muy importante, lo están acusando de haber sido uno de los operadores de la falsa verdad histórica, operadores de la falsa verdad histórica, estamos hablando de sembrar pruebas, detener personas, torturar personas, todo lo que implicó esa fabricación de la verdad histórica. Y esto no se puede entender si no entendemos el currículum de Omar García Harfuch, que es una cosa que yo he estado señalando, publiqué los documentos hace 2 años con Aristegui Noticias en su portal de noticias, y es el día y la hora que la gente no termina de entender quién es este sujeto. Este sujeto es gente de la cofradía de Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. Él se crea ahí. Era un don nadie. Él ni siquiera tenía la universidad, apenas había terminado la preparatoria. Cuando Cárdenas Palomino se lo lleva a trabajar como valet a la Policía Federal, era su cargaportafolios, era el que le ponía la chaqueta, era el que se llevaba los zapatos y la ropa a lavar, era el valet, para no llamarlo de otra manera, de Cárdenas Palomino. Como era un hombre muy, muy leal, muy servil, todo el mundo dice que hablaba sí, jefe, siempre teniéndole miedo a Cárdenas Palomino, era muy servicial, muy servil, pues Cárdenas Palomino inmediatamente lo adoptó y lo va promoviendo en su carrera como policía. Omar García Harfuch, en todos los años que estuvo en la Policía Federal, no pasó los exámenes de confianza, nunca. Reprobó el examen psicológico, reprobó el examen de polígrafo. No pasó los exámenes, que es un requisito indispensable para cualquier policía de permanecer en una corporación. Incluso en la Ciudad de México, hoy que él tiene a su mando tantos policías, estos policías por fuerza tienen que cumplir exámenes que su propio jefe nunca fue capaz de pasar, de aprobar. Están los reportes, Jesús, que hablan de que él mismo confesó que tenía relaciones con el crimen organizado. No lo digo yo, lo dice la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal en el reporte que escriben en el 2012, el cual di a conocer. El mismo reporte habla de que Omar García Harfuch tiene una deficiencia en su inteligencia, que tiene una inteligencia, una capacidad intelectual por debajo de lo normal, que es prepotente, que hace cateos sin orden de cateo, que detiene a personas de manera ilegal. Ese es García Harfuch de antes de la noche de Iguala. Imaginemos con un perfil así, ¿qué puede hacer un sujeto como este?
Platica un poco de esta cofradía, mi querida Anabel. ¿Son los herederos de lo que era Tello Peón, de lo que era el padre, incluso del propio García Harfuch? Porque bueno, él viene de una familia de policías y militares, del propio Hertz Manero en la Fiscalía General de la República. Ahora, esa cofradía es la heredera precisamente de ese grupo que en su momento incluso estuvo Gutiérrez Barrios encabezando desde la DFS. Pues mira, yo diría que Omar García Harfuch en una parte de su vida es una cosa que se cuece aparte, por llamarlo de alguna manera. Él mismo trae su propio background. Existen informes de la DEA que afirman que su padre, Paniagua, pues era un hombre que cuando era jefe policíaco negociaba con los carteles de la droga, se le involucra con el cártel de Guadalajara, están los documentos. Pero no solo eso, el mismo García Harfuch, en su examen de control de confianza, del que estoy hablando, dijo que su hermano, su hermanastro, Javier García, era narcotraficante. Él mismo lo dice, que Javiercillo, como era bien conocido allá en Jalisco, en Guadalajara, pues era narcotraficante y que por eso lo ejecutaron, porque su hermano fue ejecutado por narco, dice el propio García Harfuch. Así que ella trae su propia carga, pues no dijéramos genética, sino histórica, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, cuando esta cofradía corrupta de García Luna, que viene de los tiempos de Tello Peón, que viene de los tiempos de Ernesto Zedillo, que viene de las cloacas del CISEN, que es un grupo de policías sucios que han hecho el trabajo sucio durante años para el gobierno en turno, porque además se alquilan al gobierno que sea, ¿eh? Se alquilaron para el de Zedillo, hicieron sus cosas corruptas en el de Fox, después en el de Calderón, y los que quedaron se quedaron ahí enquistados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como Omar García Harfuch y Tomás Herón, y siguieron haciendo de las suyas, porque Tomás Herón, que es copartícipe de lo que pasó en la noche de Iguala, muy amigo de Omar García Harfuch, con pinches, bueno, pues estos dos sujetos, piezas clave en la noche de Iguala, son parte de esa cofradía de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, que no es poca cosa. Recordemos que de acuerdo al expediente de Nueva York, Cárdenas Palomino y García Luna, de 2001 hasta al menos 2019, eso dice el documento judicial, traficaron droga y fueron parte y tuvieron complicidad con el cártel de Sinaloa y cártel de los Beltrán Leiva. Es decir, cuando García Harfuch trabajaba con ellos, estos cuates pues ya andaban en el crimen organizado, sus jefes. Y él ahí como ballet, pues, y con promociones inmediatas que tuvo, aunque reprobó los exámenes de confianza, parecía ser esto no motivo de desdén, sino para entrar realmente de lleno a la cofradía. Parecía que tenías que serse hipercorrupto, hipermentiroso, tener vínculos con el narco para poder entrar a ese grupo de policías, porque prácticamente todos ellos tenían esos antecedentes y García Harfuch no fue la excepción. Retomando un poco lo que mencionaste antes sobre el narcotráfico en el caso de Iguala, ¿qué tanto te puede eximir en un momento dado el hecho de que todo el mundo esté inmerso, porque por lo que me describes y lo que dice Alejandro Encinas es un crimen de Estado y participar de diferentes instancias en todo ello, vinculadas con el crimen organizado? Mi pregunta es, ¿qué tanto Omar García Harfuch como tal recibía estas órdenes de este narcotraficante al que tú haces mención, Anabel? ¿Era directa la vinculación? Pues yo creo que Omar García Harfuch está involucrado en dos facetas. Él entra a Guerrero desde 2011, se convierte en un policía operador en Guerrero, enviado por Cárdenas Palomino. En el 2011, Cárdenas Palomino trabajaba, de acuerdo a la acusación en Nueva York, para el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Guerrero era una sede de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, y ahí manda a su valet, al señor Omar García Harfuch, y ahí lo manda y lo deja de manera en misión confidencial, de acuerdo a los documentos. Omar García Harfuch estuvo realmente operando, conociendo las entrañas de Guerrero, de 2011 hasta al menos 2014, cuando ocurren los hechos de Iguala. Era imposible que él no supiera cómo se manejaba la delincuencia organizada. Es imposible que él no supiera quién era quién. ¿Será por eso
que su nombre de Omar García Harfuch y su teléfono personal aparecen en la agenda de Sidronio Casarrubias, uno de los supuestos narcos a quien la Comisión de la Verdad imputa los hechos de Iguala. Bueno, cuando lo detienen en 2014, en su agenda personal estaba el teléfono personal y el nombre de Omar García Harfuch. No creo que esto sea casual. Tampoco es casual que en las famosas grabaciones de Chicago, las grabaciones que hizo, las intervenciones telefónicas que hizo la DEA a miembros de Guerreros Unidos y otras organizaciones criminales, no es fortuito que en aquellas conversaciones los hermanos Casarrubias, junto con otros de sus cómplices, hablaban de Omarcito, que Omarcito los extorsionaba, que Omarcito quería más lana porque era insaciable, incluso hablaban en términos peyorativos de este Omarcito, que era ambicioso y que siempre andaba pidiéndoles más y más y más dinero, lo mencionaban como un hombre del gobierno federal. Así que pues si uno va sacando cuentas y conclusiones, pues podemos intuir quién era este Omarcito. Así que por un lado están esos involucramientos de propio Omar García Harfuch. Está que él era mando superior de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrieron los hechos. Él señala, argumenta en estas entrevistas a modo, porque también el señor anda como en campaña, ¿no? Igual que la señora Sheinbaum anda en su campaña por la presidencia, su jefa, pues ahora es el ballet de la señora Sheinbaum, ¿no? Pues también está en su campaña, ya anda con medios a modo, ya hace entrevistas, y bueno, realmente es vergonzoso lo que pasa ahí, porque nadie le hace las preguntas concretas, precisas. Yo he publicado los documentos, así que alguien podría sacar el documento y decirle, oiga, señor, pero aquí está su firma. Claro. Usted aquí está diciendo que los días de Ayotzinapa, pues usted estaba ahí, está su firma, están los documentos que mandó Luis Antonio Dorantes, el jefe de la Policía Federal, el mismo 26 de septiembre, durante los eventos y hasta al menos septiembre de 2028, dirigidos a Omar García Harfuch. Así que si fuera inocente, ¿qué le costaría reconocer? Sí, yo era el coordinador general de Guerrero, pero a mí nunca me informaron nada, o yo no sabía, o yo entendí mal, o recuerden que tengo un déficit intelectual, así que a lo mejor por eso no entendí nada de lo que estaba pasando, no sé, algo, que pudiera decir algo, pero miente. ¿Por qué miente? Porque evidentemente reconocer que estaba ahí es una imputación pues muy grave a él mismo. Y después viene lo que dice la propia Comisión de la Verdad, que afirma que Omar García Harfuch participó en un cónclave donde estuvo Tomás Herón, donde estuvo Murillo Karam y donde se fragó la infame verdad histórica. Sobre este punto, mi querida Anabeli, para terminar y agradeciéndote siempre, por supuesto, tu generosidad con nosotros, ¿crees que trascienda más allá de la detención de Murillo Karam este tema? García Harfuch comienzan a ubicarlo como candidato a la jefatura de gobierno, apoyado por quien fuera jefe, Luis Cárdenas Palomino, Ricardo Salinas Pliego. ¿Tú lo ubicas en ese tenor o crees que este tipo de situaciones pueden impactar en su carrera? Mira, pues esos son pronósticos que no dependen de mí como periodista. De mí como periodista depende decir la verdad, de publicar los documentos, decir los currículums de estas personas y que sus jefes y los ciudadanos pues tomen sus propias decisiones. A mí me parece riesgoso para los ciudadanos de la Ciudad de México que estén en manos de este jefe policíaco. Independientemente de que él sea sometido a la justicia, que tenga una orden de aprehensión, etcétera, etcétera, no sabemos cómo va a evolucionar el caso. Se presupone que sí, Jesús Murillo Karam está colocado al mismo nivel que él en la fraguación, en cómo se fraguó la falsa verdad histórica. Imagino que tarde que temprano habría una orden de aprehensión en contra suya, pero independientemente de eso, que no depende ni de ti ni de mí, creo que es un peligro para los ciudadanos estar en manos de un jefe policíaco con las características que estoy diciendo. Y no va todo, ahí. Yo mañana voy a dar a conocer ahí en mi columna de la Deutsche Welle un documento hasta ahora desconocido, como en 2020, hasta en 2020, llegaron las acusaciones a la gendarmería de los presuntos vínculos de Omar García Harfuch con el crimen organizado. Entonces estamos hablando, ese es el jefe capitalino. Ya si los ciudadanos quieren votar o no votar, bueno, que no digan que no sabían
quién es este personaje, que la señora Sheinbaum, cuando vengan problemas más graves, porque vendrán, si no, cuando este tipo de personas corruptas no son sancionadas, solo se convierten en peores. Así es exactamente la carrera criminal de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Eso es lo que sucede. Así que bueno, ¿cómo terminará el caso? Pues ojalá haya justicia, pero evidentemente poner a Murillo Karam, poner incluso a Omar García Harfuch tras las rejas, no sería la totalidad de que uno pueda decir con eso hay justicia para los estudiantes. Definitivamente, y creo que esto es algo que le falta al informe de la Comisión de la Verdad, y le falta, imagino, porque aún no llegan, o sería preocupante que fuera una parte que dice, bueno, ahí no nos metemos, no lo sé. Hoy el presidente de la República dijo, no hay acusaciones contra Peña Nieto ni contra Salvador Cienfuegos, el entonces titular de la Sedena. Bueno, sería muy preocupante, porque así como es imposible que Tomás Herón hubiera hecho lo que hizo, torturar, vejar, violar, amedrentar, manipular, sembrar pruebas, es imposible que lo hubiera podido hacer sin el consentimiento de Murillo Karam. Murillo Karam a su vez tenía un jefe mayor, y ese jefe mayor era el presidente de la República. Y el presidente de la República supo exactamente todo lo que pasó, y la colusión y las torturas del Ejército, de la Policía Federal y las torturas de Tomás Herón, al menos en 2016, en un informe que le mandó directamente el visitador general de la PGR, Chávez Flores. Y el presidente vio el informe, vio que el Ejército estaba imputado, vio que la Policía Federal estaba imputada, vio que su amigo e incondicional Tomás Herón estaba imputado, y el presidente censuró ese informe. Si ese informe hubiera nacido, si ese informe hubiera sido público, si los familiares hubieran tenido ese informe, no te hubiéramos tenido que esperar 8 años para conocer la verdad. Mi querida admirada Anabel Hernández, yo como siempre honrado de platicar contigo. Gracias, Jesús. Un abrazo y un abrazo al auditorio, y perdón que repite un poco esta escena con la que quise comenzar esta entrevista, porque es importante que cuando hablamos de estas cosas, de estos nombres, de estos corruptos, regresemos ahí, a esa calle de Juan N. Álvarez que se convirtió en un infierno para estos muchachos, a esos dedos, a esos guaraches sin dueño, a esos charcos de sangre, al cadáver de Daniel y de Julio César.